hoy un miércoles más. ¿Se animan a venir acá, hermanos, a las primeras filas, a las dos primeras filas? Y les ganamos aquí a los muchachos que han ocupado la tercera fila o los que están acá al costado, sí. Nos venimos para acá. Los hermanos de la alabanza, por supuesto, en primera fila o acá cerquita, estén para que podamos después terminar también la reunión. Así que vamos a exaltar el nombre del Señor. Te rompí el plano viniéndome para acá. Bueno, gracias al Señor, gracias a Dios que podemos estar juntos en esta tarde, ¿verdad, hermanos? ¿Qué les parece? Lindo día. ¿Les gustan los días así, de invierno? ¿Ah? Está lindo, ¿no? Está mejor que el sábado, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O prefieren el sábado? La humedad y todo. Ahora cuando salga el solcito ahí quiero que, ahí nos vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Espérense que me acomode. Y vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Dios nos pueda hablar al corazón. Amén. ¿Tienen hambre, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Se nota porque han pasado por el coffee bar. Mira, hay una hermana que tiene un hambre bárbaro ahí. Perdón, te he quemado. Se dio vuelta todo el mundo. Tenemos hambre de la palabra, tenemos hambre del Espíritu también. ¿Cuántos tienen hambre del Espíritu? Amén. Entonces, bueno, vamos a recibir la palabra y que el Señor nos provea el alimento espiritual para nosotros. Amén. Por eso ahora, como vamos a comer del Espíritu ahora, cerramos el coffee bar hasta que terminemos la palabra. ¿Ah? ¿Les parece, hermanos? Están ahí en los últimos bizcochos que han sacado los hermanos. Y nos dedicamos acá a la palabra. Gloria a Dios. Oramos. Señor Jesús, te entrego este tiempo, te entrego mi vida, la vida de los hermanos también. En el nombre de Jesús queremos que tu voluntad se cumpla en nosotros en esta noche, Señor, y que tú nos puedas hablar al corazón y que la palabra pueda abrir un nuevo tiempo, Señor, para nosotros. Cada reunión es un nuevo tiempo, hay algo nuevo que tú nos muestras, que tú nos enseñas, Señor, que sea así en esta tarde, en el nombre de Jesús. Yo también en esta hora tomo autoridad y reprendo todo lo que el enemigo quiera tratar de hacer para distraernos, para sacarnos de tu voluntad. Atamos toda fuerza del enemigo, tomamos autoridad en este lugar y cancelamos toda obra diabólica en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de maldad que opera en esta región, lo cancelamos y anulamos su obra en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos libertad para nosotros. En el nombre de Jesús, donde está la iglesia del Señor, está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Acompáñenme ahí en la palabra, 2 Corintios. Vamos a leer acá en el capítulo 12 de 2 Corintios. Tenemos ahí varios versículos, a partir del versículo 1 hasta el 10. Vamos a leer, vamos a completar hasta el 10, pero vamos a ir leyendo algunos versículos y creo que el Señor nos va a hablar al corazón. Le he titulado a este mensaje, para los que están tomando nota y para los que quieran apuntarlo, y también para los hermanos
de multimedia, fuerza que debilita y debilidad que fortalece. ¿Puedes decirlo conmigo? Fuerza que debilita y debilidad que fortalece. De esto nos habla este pasaje. Hay una fuerza que debilita y hay una debilidad que fortalece. Parece una contradicción, pero no es una contradicción y lo vamos a ver ahora en la palabra. Así que leemos primero desde el versículo 1 hasta el 6. Lo leemos juntos. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo este pasaje. Lo está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Era una iglesia era una iglesia que el Señor había bendecido mucho con dones espirituales que se estaban manifestando en la iglesia. En esta congregación de los Corintios había muchas visiones, había gente que profetizaba, había gente que fluía en los dones espirituales, había palabra de Dios, había manifestaciones fuertes del Espíritu Santo. Así que era una iglesia muy bendecida. Pero así como había manifestaciones muy fuertes del Espíritu Santo, también había otras manifestaciones que eran que se salían del orden que Dios había establecido. Y por eso fue una iglesia en la que hubo muchos conflictos también. Había muchos celos entre hermanos, había competencia, a ver quién era el que tenía el sueño más espectacular o quién era el que era más usado por Dios. Entonces, todo eso que había sido una gran bendición en un comienzo, después empezó a tornar en un problema para la iglesia. Por eso la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es una carta muy confrontativa y de mucha corrección para ellos. En la segunda carta, que es la que estamos leyendo, el apóstol Pablo sigue corrigiendo algunas cosas, pero hay un fruto también de las primeras disciplinas que él puso, de la primera corrección que tuvo que traer fuerte para la iglesia. Pero acá él le habla a la congregación, le habla a la iglesia y nos habla también a nosotros de experiencias que él tuvo. Porque fíjense, había en la iglesia algunas divisiones también. Algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, y eran siervos de Dios. Otros decían que eran de Pedro, y eran hombres de Dios, pero la iglesia es como que estaba mirando no tanto lo que Dios estaba haciendo, no tanto al Señor, sino a los hombres. Y bueno, algunos también se habían levantado con su propia enseñanza, con su propia doctrina. Había muchos judaizantes. Bueno, era el comienzo, ¿no?, de una iglesia, y en los días de la iglesia primera, del primer siglo de la iglesia. Así que el apóstol Pablo tiene que acá que defender su apostolado, y lo hace en los capítulos anteriores. Y en este caso, él va a hablar también de revelaciones fuertes que él tuvo. Y él describe acá, de alguna manera, lo que él vivió. Pero les enseña al pueblo, a la iglesia, cómo debe uno comportarse cuando uno tiene una experiencia con el Señor y cuando uno tiene dones que el Señor le ha dado, capacidades espirituales que Dios ha dado, incluso cuando Dios te está usando o cuando el Señor está mostrándote, o cuando hay una sensibilidad espiritual fuerte. Entonces él dice: ciertamente no me conviene gloriarme, exaltarme, bueno, póngale ahí los sinónimos que quiera, gloriarse. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y acá empieza a hablar, él habla en tercera persona, habla como de otra persona, pero en realidad es él mismo la persona de la que él está hablando. Entonces dice: conozco a un hombre, como si fuese otro hombre, ¿no? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé,
Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Amén. Paremos acá un poquito y veamos un poquito estos versículos. El apóstol Pablo acá, de manera, la verdad que muy humilde y muy sencilla, aunque está hablando de él mismo, prefiere hablar en tercera persona y decirle a los corintios: acá conozco yo a un hombre, conozco a alguien que hace 14 años tuvo una experiencia muy extraordinaria, tuvo una experiencia sobrenatural, a tal punto que fue arrebatado, como él lo describe acá, y fue llevado al tercer cielo, fue llevado a el lugar, a la misma presencia de Dios, fue llevado, después dice, al paraíso. Amén. Así que fue una experiencia gloriosa que el mismo apóstol Pablo tuvo. Sin embargo, él prefiere no gloriarse, aunque podría hacerlo, prefiere no exaltarse, no enorgullecerse de esa experiencia que tuvo con el Señor. Prefiere él mantenerse humilde, sencillo, sí reconociendo que eso fue poderoso, que eso fue extraordinario y que ahí le fueron reveladas, hermanos, como dice acá, palabras o verdades inefables que no les es dado, que no se le ha hablado, o no se les dice que no le es dado al hombre expresar. La revelación que el apóstol Pablo fue impresionante, lo que él tuvo, lo que él vio, lo que él escuchó del mismo Señor. Tal es así que hay revelaciones en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que son poderosas acerca de la iglesia. Todas las cartas que él escribió a las diferentes iglesias, ahí tenemos revelaciones tremendas, como por ejemplo la comparación de la iglesia con el cuerpo humano, ¿no? Que nosotros lo decimos un montón de veces y lo decimos repetitivamente y nos parece fácil compararlo, pero él fue el que tuvo esa revelación, él fue el primero. Nosotros aprendemos de las revelaciones que el apóstol Pablo estuvo, el hombre espiritual, como prediqué el domingo pasado también, compartí, ¿verdad? La escritura también acerca de esa lucha que el apóstol Pablo tenía entre la carne y el espíritu, esa revelación del hombre espiritual, de la naturaleza espiritual que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Eso fue maravilloso, eso fue extraordinario. Todo lo que él recibió y cómo lo transmitió a la iglesia. Sin embargo, él decide no enorgullecerse o no exaltarse por todo esto. Revelaciones que lo confirman como un apóstol de Dios. Él dice acá la escritura que fue llevado al tercer cielo, esta es la morada de Dios. Después dice que fue llevado al paraíso, fue arrebatado al paraíso. Este es el lugar donde los espíritus de los creyentes van inmediatamente al morir para estar con Cristo. Así que él tuvo la experiencia, hermanos, que nosotros vamos a tener cuando muramos y cuando nos vayamos con Cristo al paraíso para estar con Él. Él lo vivió y después regresó aquí a la tierra. Así que fue una experiencia realmente sobrenatural y extraordinaria. Tremendo, ¿verdad? Así que había muchos que se estaban exaltando porque tenían sueños, visiones, porque el Señor los usaba con palabras proféticas, y el apóstol Pablo dice: miren, yo conozco a un hombre que hace 14 años fue al paraíso, escuchó del mismo Dios, palabras que hombres no han hablado, y recibió la revelación directa, ¿no?, de parte del Señor. Y aún así no me glorío, aún así no me estoy exaltando todo el tiempo, no me estoy queriendo levantar
todo el tiempo. Amén. Y Él aprende y nos va a enseñar a nosotros unas grandes verdades en este pasaje. Las extraordinarias revelaciones, escribía yo acá, que Dios le mostró, no fueron un motivo de orgullo para Él. Las experiencias que nosotros tengamos con Dios, hermanos queridos, no deben ser motivo de orgullo para nosotros. Amén. En muchas ocasiones podemos caer nosotros en ese error. Dios me habla, Dios me muestra, Dios me dice, Dios me revela, el Señor me muestra sueños, me habla como a otros quizás no le hablan. He tenido experiencias con el Señor y a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente que se exalta o lo muestra en demasía y a veces te hace sentir a vos como que no sentiste nada, como que vos no has tenido esas experiencias y parece que fuese menos incluso. Incluso gente que a veces tiene un don del Señor y los dones son regalos del Señor, son herramientas que Dios nos ha dado para que la iglesia pueda crecer y pueda ser, pueda avanzar, ¿no? La iglesia pueda crecer, pueda ser ese don para beneficio de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, pero hay gente que utiliza el don para centrar la atención en Él mismo, ¿verdad? Y que todos estén pendientes de lo que Él dice o de lo que Él hace. Amén. Eso es un error tremendo para la iglesia. Todo lo que el Señor nos dé, hermanos queridos, aún las experiencias personales que tengamos con el Señor, aunque van a marcar nuestra vida para siempre, porque así es cuando uno tiene un momento sobrenatural con el Señor, aún esos momentos, aún eso que Dios haga ahí, nosotros tenemos que ponerlo al servicio del Señor y al servicio de la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. No busques, y si te das cuenta que eso está en tu corazón, no busques exaltarte vos, hacerlo ver, mostrarlo. En ocasiones está bueno contarlo porque a veces puede generar o puede abrir o puede alentar la fe de otros a buscar al Señor, pero no hace falta que constantemente estés diciendo: el Señor a mí me habla, a mí me muestra, yo tuve esta experiencia con el Señor, ¿no? Más vale, fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo acá. Esto es tremendo, este último versículo, el versículo 6. Quiero que me acompañen ahí porque este debe ser un principio de vida para nosotros. Dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. O sea, él está diciendo, si yo quisiera exaltarme, estaría diciendo la verdad, no estoy mintiendo, no estoy exagerando nada, ¿no? No voy a agrandar la experiencia que tuve. Podría decir la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Amén. ¿Qué tal si tomamos este principio también nosotros, hermanos? ¿Qué le parece a usted? Que nadie piense de nosotros más que lo que ve en nosotros y también lo que se dice de nosotros. Amén. ¿Qué está queriendo decir él acá? No voy a ser yo el que diga para que otros piensen de mí. Voy a dejar que lo vean. Voy a dejar que se note. Amén, hermanos. No me voy a estar defendiendo. No voy a estar diciendo: ay, yo hice esto. Ay, el Señor me habló esto. Ay, yo tuve esta experiencia. Ah, yo no soy así. Yo no soy esto. Yo no soy lo otro. ¿No? Porque la gente habla, piensa y opina. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Porque es gratis, ¿no? El hablar es gratis y la gente va a hablar siempre y va a opinar siempre. Pero no es necesario que siempre te estés defendiendo, que siempre estés mostrando, siempre estés sacando la chapa, como decimos acá, sacando la chapa. No, yo tengo tantos años, yo experimenté esto, vi esto, ¿qué me va a decir a mí? ¿O qué? No, hermano, deja que lo que se ve de tu vida sea la opinión que la gente tiene. Amén. Y la verdad que nuestras vidas, hermanos, son como cartas abiertas. El mismo apóstol Pablo lo dice también en otra oportunidad. Acá está, ustedes pueden leer, todo el mundo va a leer tu vida. Amén. Amén, hermanos. Es importante vivir, por supuesto, una vida
en Dios y correcta, y nuestras actitudes, nuestras acciones van a hacer que la gente lea a Cristo en nosotros. Amén. Que la gente vea a una persona correcta en nosotros. A veces nosotros con nuestras palabras queremos defendernos, queremos decir lo que somos, pero resulta que nuestros actos muestran otra cosa. Amén. ¿Qué te parece? Que la gente piense de nosotros lo que ve. Creo que eso es lo correcto. Y que también lo que oyen de nosotros, porque hay un testimonio. Amén. Hay un testimonio. A veces no hace falta que vos te defiendas. La gente habla con un compañero de trabajo tuyo, y si vos sos una persona correcta, buena, amable, honorable, verdadera, tu compañero lo que va a decir de vos, ¿qué es? Si alguien se acerca, te va a decir, no, la verdad que es una excelente persona. Sabe compartir, no es egoísta, es amable, saluda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que se oye de nosotros, muchas veces lo que nosotros estamos reflejando, lo que nosotros estamos viviendo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y el apóstol Pablo lo tenía claro. Prefiero no hablar, aunque podría hacerlo y sería verdad, porque no estaría mintiendo, pero prefiero que la gente piense de mí lo que se ve y lo que se oye. ¿Qué te parece? Amén. ¿Puedes decirlo conmigo? Prefiero que la gente piense de mí lo que se ve y lo que se oye de mí. ¿Qué se oye de vos? ¿Qué se ve de vos? ¿Qué ven tus vecinos de vos? ¿Qué se oye en el barrio de vos? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en el almacén de nosotros? ¿Ah? No, este es pagador. Cuando pide fiado, paga en el día. ¿Se dice eso de vos? ¿O se dice, a este no le damos fiado, ¿no? Porque muy creyente, muy iglesia, pero cuando debe, pasa de largo y va a la otra almacén, ¿no? ¿Qué se dice de nosotros? ¿No? Y después nosotros, no, yo esto, yo aquello, no, que la crisis, que esto, aquello. Amén. Hay un testimonio. ¿Qué se dice de nosotros? Amén. ¿Me dicen amén? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué se oye de nosotros? En el nombre de Jesús. Ahí está nuestra vida, ahí está nuestro testimonio. Amén, hermanos. Hay muchas personas que cuando reciben algo del Señor, o tienen una experiencia con Dios, o sueños, o visiones, o tienen un don del Espíritu funcionando, tienden a jactarse y a enorgullecerse de ello, y se centra todo en ellos mismos. En el nombre de Jesús, que no sea así entre nosotros. Amén. Para que esos dones se puedan desarrollar mucho más. Cuando hay humildad y sencillez de corazón, entonces el Espíritu Santo puede moverse con toda libertad. Amén. Ahora vamos al versículo 7. Versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí él utiliza esta palabra tan conocida, aguijón en la carne. Me fue dado, dice, un aguijón en la carne, dice el apóstol Pablo, justamente para que no me enaltezca, para que no me enorgullezca, aunque yo ya lo he decidido, ya sé que debe ser así, pero él dice, me fue dado este aguijón en la carne, y después le llama a esta situación que él está viviendo un mensajero de Satanás, para que me abofetee, ¿no? Para que me pegue 2 cachetazos y me haga reaccionar, ¿no? Y me ponga en mi lugar, que no debo exaltarme, que no debo darle lugar a la altivez y al orgullo en mi vida. Amén. Quiero decirles, hermanos queridos, que todos nosotros los que estamos en Cristo, todos nosotros los que estamos siguiendo el camino del Señor, en algún momento el Señor va a permitir un aguijón en nuestra carne,
un mensajero de Satanás que nos abofetee, ¿no? Y que nos ponga en nuestro lugar para que eso pueda producir en nosotros algo maravilloso, que es no permitir ponerle un techo a nuestro orgullo o a nuestra altivez. Amén, hermanos. Yo sé que no va a haber muchos amén con esto, pero si el apóstol Pablo lo recibió, ¿cuánto más nosotros? Si él lo vivió, si a él le tocó vivir, hermanos queridos, quiero decirle que a todos nosotros también nos tocará vivirlo. Algunos dicen que este aguijón de que el apóstol Pablo habla, de que este aguijón en la carne era como una espina, ese es el sentido de un aguijón, una espina en su carne, ¿no? Es como tener una espina en el zapato, ¿no? ¿Sabes? Cuando vas al campo, ¿no? Y una espina te atraviesa toda la zapatilla y después no te das cuenta en algún momento, pero después cuando subís, pisas un escalón o algo, si está ahí la espina, te hinca, ¿no? Te molesta ahí. Ese es el aguijón en la carne. Ese es la cachetada. Fíjate que no habla acá, por ejemplo, cuando dice un mensajero de Satanás que me abofete, no habla de un mensajero de Satanás que te mate, que te torture, que te destruya. No, es que es ese sentido, ¿verdad? Que te hace espabilarte, ¿sí o no? Amén. ¿Cuánto necesitamos un cachetazo a veces de vez en cuando? ¿Ah? Cuando estamos medio atontados, cuando estamos medio desenfocados de lo que Dios quiere de nosotros, cuando estamos ahí mirándonos a nosotros mismos y wow, y yo esto y yo lo otro, y yo hice esto y yo hice esto otro, y el Señor necesita. Y ahí es cuando el diablo, ¿saben ustedes que el diablo, hasta el mismo diablo el Señor lo usa muchas veces? ¿Sabían eso? Claro que sí, el mismo enemigo, él es usado por Dios para bendecirnos a nosotros, para en ese momento quizás hacernos reaccionar y ubicarnos en el lugar que nosotros tenemos que estar y que no haya en nosotros un más alto concepto del que debemos tener de nosotros mismos. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Porque el mayor problema que tenemos los seres humanos, hermanos, el mayor problema que tenemos nosotros es nuestro orgullo. Es nuestro orgullo, es nuestra altivez de espíritu. Ahí cuando viene la dureza de corazón, cuando empezamos a tener en más alta estima nuestra propia opinión que lo que Dios dice. Por eso en muchas ocasiones necesitamos un cachetazo, necesitamos una espina ahí que nos haga recordar, nos haga volver a nuestro lugar. Amén. El lugar de humildad, de sencillez de espíritu, como nos predicaba el pastor Maxi el miércoles pasado, ¿no? Mansedumbre, humildad, sencillez de corazón para hallar descanso para nuestras almas. Amén. ¿Se acuerdan el pasaje? Cuando el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Ese es nuestro lugar, ahí es donde tenemos que estar. Ahora, la Biblia no aclara, hermanos, cuál era el aguijón en la carne. Él habla acá de un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, de un aguijón en la carne, pero no dice cuál era, no dice qué es lo que le pasaba. Algunos teólogos, algunos comentaristas bíblicos, hay muchas opciones. Algunos dicen que era una enfermedad, porque el apóstol Pablo tenía problemas en la vista. Algunos dicen que ese problema en la vista se pudo haber iniciado cuando él tuvo el encuentro con el Señor. Recuerdan que vio un resplandor, iba en el caballo camino a Damasco y vio un resplandor tremendo, y de hecho se quedó ciego, ¿no es cierto? Después en Damasco vino Ananías, oró por él y le fueron caídas las escamas y siguió viendo, pero algunos creen que en ese momento se puede haber iniciado un problema en la vista. Y de hecho el apóstol Pablo termina sus días con un problema grave de visión. Por eso hay una oportunidad que él dice que con letras grandes estaba escribiendo porque no veía. Y algunos creen que puede ser ese problema de visión que lo hacía tener que ser dependiente siempre
de alguna otra persona y lo limitaba físicamente de alguna manera. Amén. Algunos otros piensan que quizás ese aguijón fue la persecución que él sufrió por la predicación del Evangelio. Recordemos que el apóstol Pablo fue torturado en varias oportunidades, fue sometido a azotes, fue apaleado por predicar el Evangelio, ¿verdad? No por haber cometido un delito, sino por predicar el Evangelio. Fue metido en cárceles, sufrió todo tipo de improperios, ¿verdad? Sufrió todo tipo de circunstancias difíciles por causa del Evangelio. Y algunos piensan que esa oposición que tenía para llevar la palabra de Dios y donde iba, aunque había mucha bendición y las iglesias eran levantadas, también había mucha oposición y había que ponerle el cuerpo a esa oposición. Amén, hermanos. Algunos creen que puede ser eso. Y después otros piensan, y hay una de las películas del apóstol Pablo que lo enfoca de esta manera. Algunos piensan que ese aguijón en su carne o ese mensajero de Satanás, como lo describe él mismo, que lo abofeteaba, era de alguna manera la sensación que él tenía o la tristeza que él tenía por cómo él había tratado a la iglesia antes de conocer a Cristo. Recordemos que Pablo fue Saulo de Tarso, ¿verdad? Y fue un perseguidor de la iglesia y cometió atrocidades este hombre. Este era el que sacaba a los creyentes de la casa y los metía presos, y era él el que torturaba, ¿verdad? Entonces esa forma y esa maldad, era un hombre que la Biblia lo describe en el libro de Hechos como alguien que respiraba amenaza y terror. O sea, era un hombre violento en su religión, ¿verdad? En el judaísmo, él quería, defendiendo y creyendo que él estaba bien en su celo por defender la religión, se volvió en contra de la iglesia y fue uno de los mayores torturadores y la mayor amenaza para la iglesia en el principio. Después se convirtió, después tuvo ese encuentro con el Señor y fue radicalmente transformado en un instrumento para la obra de Dios. Pero pasó esos años y seguro que fueron años de mucha oscuridad, y recordar esas torturas, esa maldad que él puso en práctica contra sus propios hermanos, la iglesia del Señor, creen algunos que es lo que no lo dejaba de alguna manera estar tranquilo, ¿no? Y siempre tenía el recuerdo de aquella vida que tuvo antes de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos un aguijón en la carne. Cada uno de nosotros tendremos o tenemos ese mensajero de Satanás que nos abofetea. Yo no sé cuál sea el tuyo, cuál sea esa debilidad o cuál sea esa área de tu vida en la que quizás te sentís más débil, porque todos nosotros tenemos áreas donde avanzamos, donde fluye, donde dominamos, donde tenemos el control, pero quizás haya partes de nuestra vida o situaciones en nuestra vida donde no podemos superarlo, donde aparentemente no podemos tener victoria. Amén, hermanos. No sé cuál sea la tuya, no sé cuál sea ese aguijón en tu carne, ese mensajero de Satanás, pero todos nosotros lo tenemos. Y ahora eso no es o no debe ser para nosotros motivo de tristeza, no debe ser para nosotros motivo de desesperación o de sentirnos derrotados, sino que al contrario, tomarlo como lo va a tomar o como nos va a enseñar acá el apóstol Pablo, y que va a ser de mucha edificación para nosotros. Amén. Miren, vamos a leer un poquito más, vamos al versículo 8 y 9, avanzamos un poquito más. ¿Están conmigo, hermanos? Un ratito más. ¿Están conmigo? Bueno, Dayana dijo amén. ¿Alguno más que esté conmigo? Amén, gloria a Dios. Ahí va, medio obligado, ¿no? Ese amén. Pero bueno, aquí estamos, ¿no?
Muy bien, lo leemos, versículo 8 y 9. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, ese aguijón en su carne, ese problema que tenía, esa dificultad que tenía, eso que era imposible para él, porque si no él lo hubiese hecho, lo hubiese solucionado, era imposible, por eso le está pidiendo a Dios. Dice, he rogado a Dios 3 veces que me quite ese aguijón o que me saque o no verme más con ese mensajero de Satanás que me abofetea. Respecto a él, el 8, ¿verdad? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, en el 9 está la respuesta del Señor. Y me ha dicho, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Repito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice ahora el apóstol Pablo, por tanto, queriendo yo con ánimo de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y él entiende algo acá y comprende algo y nos explica algo a nosotros. Y nos dice que en muchas ocasiones, hermanos queridos, esa dificultad que nosotros tenemos o esa situación que para nosotros es imposible y que no la podemos a veces superar, en muchas ocasiones eso va a hacer o va a lograr que nosotros entendamos cómo funciona la gracia del Señor. Amén. El Señor le dijo al apóstol Pablo, mira, no te voy a quitar el aguijón. Si era la enfermedad, imaginémoslo, el Señor le dijo, no te voy a sanar. No te vas a sanar de la vista. Pero sí está mi gracia ahí, que tiene que ser suficiente para que sigas adelante. Amén. Si era la persecución, si era la oposición, los problemas que tenía con los enemigos del evangelio en ese tiempo, de alguna manera el Señor le dijo, no te voy a librar de las cárceles. Que de hecho así fue hasta el final de sus días. No te voy a librar de la persecución, no te voy a librar de los palos, de los azotes. Tu vida va a ser dura, va a ser difícil, pero tampoco te voy a dejar solo. Mi gracia va a estar con vos y tiene que ser suficiente. Amén, hermanos. Amén. Si era esa tristeza que a veces le sobrevenía o esa, saben ustedes que como una angustia a veces cuando uno piensa de las atrocidades que puede haber hecho antes de conocer a Cristo, cuando estabas en el pecado, en la maldad, y a veces esa especie de culpabilidad que no te deja avanzar, el Señor le dice, bástate mi gracia. Mi gracia tiene que ser suficiente. No sé cómo lo dice ese versículo, a ver si lo podemos poner en la Nueva Traducción Viviente, quizás podamos entender un poquito más. Cada vez Él me dijo, porque 3 veces había orado, ¿verdad? Mi gracia es todo lo que necesitas. O sea, Dios le está diciendo, no necesitas que te sane, no necesitas que te libre de las aflicciones, ¿no? No necesitas que te saque el aguijón. Mi gracia tiene que ser suficiente para vos. Amén. Mi gracia es todo lo que necesitas. Puedes tocar al hermano que tenés al lado, a la derecha, a la izquierda, o a alguno que esté cerca y decirle, lo único que necesitas es la gracia de Dios. ¿Cuántas cosas le estamos pidiendo al Señor nosotros? ¿Cuántas cosas estamos orando? ¿Cuántas peticiones hay, ¿no? Y el Señor en esta noche nos dice, mira, ¿sabes que hay algunas que Dios te las va a dar y hay otras que no te las va a dar? ¿Sabías eso? Oh, mala noticia, hermano, ¿no? Algunos dirán, uy, ¿para qué vine hoy a la iglesia? Si el pastor me está diciendo que el Señor no va a hacer el milagro, que hay cosas que no me las va a dar y que yo las estoy pidiendo con fe. ¿Usted cree que el apóstol Pablo oró sin fe? Claro que oró con fe, creo que con mucha más fe que muchos de nosotros. De hecho, 3 veces oró y me llama la atención que 3 veces entendió el mensaje.
Nosotros a veces estamos orando por una petición y a veces el Señor nos dice no, y volvemos a orar, no, y volvemos a orar. No es como el nene cuando te dicen, no te voy a comprar el chupetín. Papi, ¿no? Te dije que no, papi, ¿no? Y ahí a veces estamos nosotros. Al apóstol Pablo 3 veces y oró, recibió la respuesta y se la bancó, ¿sí o no? Amén. Entendió que tenía que ser suficiente la gracia del Señor sobre su vida. ¿Sabe que hay mucha gente que esto no lo comprende, no lo entiende? Entonces cuando Dios no obra el milagro, cuando Dios no le da lo que está pidiendo, en ocasiones como un niño caprichoso, ¿no? Pidiéndole a Dios, y dice, si no me da, Señor, ¿sabes qué, Señor? Me voy de la iglesia. Si no me concedes la petición, me voy de la iglesia, o me voy a otra iglesia, o me aparto de vos, Señor. Y hay algunos que creen que, ¿no? Algunos creen que ellos le hacen un favor a Dios viniendo a la iglesia. Y nada que ver, hermanos, ¿no? Dios es el que nos favorece a nosotros cuando venimos a congregarnos. Dios no necesita de nosotros, no necesita, como muchas veces lo he explicado ya, el Señor no necesita nuestra adoración, somos nosotros los que necesitamos adorar a Dios. Amén. Dios no necesita que nosotros vengamos a la iglesia, somos nosotros los que necesitamos venir acá para nutrirnos, para estar en la presencia de Dios, compartir con los hermanos. Amén, amados. Así que somos nosotros los necesitados. Pero hay gente así y se enoja a veces con Dios cuando no le cumple o cuando no le hace el milagro, ¿no? Parece que Dios fuese el siervo y que la persona fuese el que manda para que el siervo obre el milagro. Y no es así, hermanos. Amén. Nosotros somos siervos y siervas del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. A veces la palabra siervo la tenemos como muy, la hemos levantado demasiado, pero siervo de Dios significa siervo. Siervo es uno que sirve, ¿sí o no? A veces hemos distorsionado el significado de la palabra siervo y cuando hablamos de un siervo o una sierva de Dios decimos el siervo de Dios, ¿no? Y viene ahí el siervo que no sirve, ¿no? Sino que busca que le sirvan, los demás le sirvan a él, ¿no? Entonces, ¿qué siervo es? Si no sirve, ¿ah? Así que, hermanos queridos, conclusión en este punto, el que no sirve, no sirve, ¿no? Amén. Como decía mi papá siempre, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. ¿Puedo decirlo conmigo? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Seamos siervos de Dios, verdaderamente. Entonces, cuando uno entiende, si lo entendés mejor y de manera más drástica, somos esclavos de Cristo. Ahora, no somos esclavos de Cristo obligados, sino que somos esclavos de Él por amor. Nos hemos hecho esclavos porque hemos entendido el amor que Dios ha tenido por nosotros. Amén, amados. Amén. Ustedes saben que en la antigüedad había esclavos así, había esclavos que eran esclavos por obligación, pero había otros que eran esclavos por amor. Cuando el amo era justo, cuando el amo era bueno, había esclavos que cuando llegaba el tiempo, porque tenían un tiempo en el pueblo de Israel donde podían ser liberados los esclavos en el año de jubileo, se les cumplía y quedaban libres, y había muchos esclavos que preferían quedarse con el amo, porque el amo era justo, era bueno, los protegía, ¿no? Quizás era más sabio incluso que ellos y estaban a gusto, sirviendo a gusto en la casa del amo. Y esos esclavos eran esclavos por amor. Había una marca que se les hacía en la oreja, se les horadaba la oreja. Los jueces en las puertas de la ciudad, ¿verdad? Le hacían como con una estaca así, ¡tac!, le golpeaban la oreja y le cortaban. Y ese se sabía que era un esclavo que había decidido él voluntariamente servir a su amo toda la vida. Amén, hermanos. ¿Cómo está tu oreja? ¿Ah? ¿Está horadada tu oreja o no? ¿O todavía está acá por obligación? Amén. Hubo unos años de mi vida, hermano, que tengo que ser sincero, que yo venía a la iglesia por obligación, ¿no? Cuando era muy chiquito. No me enteraba, ¿no? Pero venía porque venían mis padres.
Pero llegó un punto en mi vida donde sí me oré de la oreja, ¿no? Porque entendí que esto era voluntariamente. Y le dije sí al Señor y me humillé y acepté a Cristo en mi corazón. Amén. Y me he transformado en un siervo de Dios, en un esclavo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu oreja? Si tu oreja está horadada, si entendiste lo que es ser un siervo de Dios, dale un aplauso al Señor, porque eso es un milagro tremendo que el Señor ha hecho. Amén. Así que no sos vos el amo. Decirle que tenés al lado, no sos vos el amo. Así que no, Dios no está acá para hacerte los milagros a vos. No, Dios está acá para hacer milagros, por supuesto, pero los que Él quiera son los que Él va a hacer. Amén. Y lo que Él vea que vos necesitas. Ahora, si hay un milagro, si hay una petición que vos le estás pidiendo al Señor y el Señor sabe que eso te va a hacer daño, que eso a la larga te va a enorgullecer, te va a hacer que te olvides del Señor, dice: Señor, más vale que bástate mi gracia, ¿no? Es lo que necesitas, la gracia del Señor. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Así que tenemos que tener esclavos. ¿Cómo era que hablábamos estos días, Dani? ¿Cómo es la mentalidad de perro y la mentalidad de gato? ¿Cómo es? Nosotros tenemos que tener mentalidad. Ustedes saben, ¿no? Que hay, ¿cómo es? La historia de la mentalidad del perro y la mentalidad del gato. El perro, cuando ve al amo que le trae la comida, ¿no? ¿Qué piensa el perro? ¿Cómo era? Claro, el perro piensa así: él me da de comer, él es mi amo, me da de comer, entonces yo le sirvo, lo acompaño, ¿no? Y soy su compañero, ¿no? Y el perro ahí está, ¿no? Mentalidad de perro, agradecido, ¿no? Los perros son agradecidos, ¿sí o no? Y el perro es compañero, es más fiel, ¿no? El perro. Ahora, la mentalidad de gato, ¿cuál es? El amo le trae la comida y el gato piensa que él es el Dios, ¿no? Que Él es el amo. Dice: por eso me trae de comer, ¿no? Porque ya acá estoy yo, el gato, ¿no? Esa es la mentalidad de gato, ¿no? Y el gato es así, orgulloso, y, ¿no? Bueno, en general, y poco amistoso, ¿no? Más solitario. Mentalidad de perro y mentalidad de gato, ¿no? Mira qué diferencia. La misma está recibiendo lo mismo, pero uno piensa, es agradecido, reconoce, ¿no? Y el otro dice: claro, tienen que traerme porque yo soy acá el mejor, ¿no? Y el orgullo ahí, en el nombre de Jesús. ¿Qué mentalidad tenés vos? ¿De perro o de gato? ¿Qué sos, perro o gato? ¿Ah? Perro decimos todos ahora, ¿no? Wow, salimos todos ladrando acá, ¿no? Claro que sí. Me hizo acordar una historia que tuve con un gato, pero no, la cuento en otra oportunidad. Ahora no nos vamos a meter ahí. Amén. Ahora miren, Dios no le concedió lo que el apóstol le pedía. Pero ¿qué pasó? Le proveyó su gracia para soportar la prueba. Repito, Dios no le concedió lo que Pablo pedía, pero le proveyó la gracia para soportar la prueba. Amén. En muchas ocasiones Dios no te va a conceder lo que le pedís, pero sí te va a responder el Señor. Siempre Dios responde. Diga conmigo: siempre Dios responde. Dios puede responder con el milagro, amén, gloria a Dios, con lo que le estamos pidiendo, con la petición concedida. O Dios puede responder, porque es respuesta de Dios también, dándonos su gracia, amén, para soportar, para sobreponernos ante esa dificultad, ante esa prueba que estamos pasando, para soportar ese aguijón que quizás llevamos en nuestra carne. Amén, hermanos. Entonces, cuando es así, el Señor empieza a glorificarse en nuestras vidas. Y nosotros nos hacemos y nos volvemos cada vez más dependientes del Señor. Amén. Dependemos de su gracia para todo. ¿Qué te parece? Amén. Hay gente que lo entiende, que lo comprende,
Y yo espero que la iglesia, que nosotros los que estamos acá lo comprendamos, se nos revele en este tiempo. ¿Qué te parece si ahora cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Janet? Y uno pueda decir, por la gracia del Señor, bien. Amén. ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Por la gracia del Señor, bien. Amén. ¿Te das cuenta? Por la gracia del Señor. Y a lo mejor no te está yendo como vos querés, pero me basta la gracia del Señor y es suficiente. Amén. Por la gracia del Señor estamos suplidos. Tenemos alimento, tenemos vestido. Amén. ¿Cómo va el matrimonio? Por la gracia del Señor. Bien, ¿no? El Señor nos ayuda a soportar las pruebas, ¿sí o no? Los maridos que están acá, las esposas que están acá. Amén. ¿Sí, sí o no? En el nombre de Jesús. Se ríen algunos, solo por su gracia, ¿no? Dicen algunos. El apóstol Pablo está a punto de descubrir algo extraordinario. Y nos lo descubre a nosotros también. Dije anteriormente, siempre habrá una respuesta de parte de Dios. Puede ser lo que pedimos o puede ser la fortaleza para soportar la dificultad. Puede ser el milagro o la capacidad de vivir sin ese milagro. ¿Te das cuenta? Dios puede responder con el milagro y si no, con la capacidad para vivir, seguir viviendo, seguir agradecido a Dios, seguir sirviendo al Señor, aún sin ese milagro. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Por ejemplo, la iglesia, por poner un ejemplo sencillo, la iglesia que fue perseguida, los mártires que murieron por Cristo, la iglesia que hoy en día es perseguida en muchos países y mueren por causa de Cristo. ¿Vos crees que no oran ellos para ser librados de la muerte? Si en ocasiones en países como Irán, como Irak, países de Corea del Norte, etcétera, países que son tan... que está rigiendo ahí, por ejemplo, Corea del Norte en comunismo, ¿verdad? Y es perseguida la iglesia, son torturados nuestros hermanos. Si van a matar a un hijo o si van a torturar a un hijo tuyo, ¿te crees que no oran los hermanos? Y en muchos casos tienen que pasar por esa circunstancia. Amén. Ahora, ¿vos creés que Dios no está en ese asunto? ¿Qué pensás vos? ¿Que Dios los deja solos? ¿Que Dios no los escucha? ¿Qué pensás? ¿Qué crees vos? ¿Nada? ¿No creemos nada? ¿Qué pensamos? ¿Está el Señor con ellos? ¿Está el Espíritu Santo con ellos? Claro que sí, claro que está. Fortaleciéndolos en su corazón para que no nieguen su fe. Amén. Y en muchas ocasiones algunos en el primer siglo, en otros tiempos, murieron por causa de Cristo. ¿Y sabes qué? Murieron felices porque les bastó la gracia del Señor. Amén. No dijeron, wow, el Señor no me libra, entonces abandono a Dios, niego a Dios. No, se fortalecieron en la gracia del Señor. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos, la gracia del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Lo que más necesitamos, porque es la fuerza, hermanos, que nos va a sostener aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Aún cuando recibamos las noticias más terribles, aún cuando haya momentos donde Dios mismo nos diga, esto no te lo voy a dar, pero sí te voy a dar mi fortaleza, sí te voy a dar mi gracia. Amén. Para que puedas seguir viviendo y no pierdas el gozo, no pierdas la alegría de vivir. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy clarito en nuestra iglesia. Muy clarito y muy cercano. Tenemos a nuestro pastor Nereo, ¿verdad? Ayer fui al médico con él, lo llevé a que se atendiera con el doctor Cepa. Hemos conseguido que vuelva al doctor, el primer doctor que lo trató a él cuando tuvo los primeros síntomas del Parkinson. Y hablábamos con el doctor, 29 años, hermanos, con la enfermedad. Ayer hablábamos con el doctor. Mi papá tenía 39 años cuando tuvo los primeros síntomas del Parkinson. Joven, ¿verdad? 39 años.
y fue a tratarse con ese doctor. Después le cambiaron el doctor, ahora hemos vuelto a él, conseguimos, gracias a Dios, porque es una eminencia en la ciudad. Y hablábamos con él, ¿no?, del paso del tiempo y de todo esto. Y yo me quedé reflexionando, digo, ¿cuántas veces hemos orado? Yo mismo, hermano, he orado y he clamado a Dios. Y he puesto mis manos con fe en la sanidad del Señor. Y creo 100% que Dios puede sanar el Parkinson. ¿Cuántos lo creen conmigo? Que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Amén. Que Dios puede hacer cosas imposibles. Pero en este caso el Señor todavía no lo ha hecho. Amén. Pero ¿saben qué? El Señor no lo ha dejado solo. Aunque no ha hecho el milagro, le ha dado la fuerza y la fortaleza, incluso en muchos casos más que muchos de nosotros, para no renegar del Señor, para no quejarse de la enfermedad. Al contrario, seguir sirviendo al Señor, seguir predicando el Evangelio y seguir siendo constante en la fidelidad al Señor. Amén. Y saben que a mí me da un gusto, no porque sea mi papá, no por eso, sino porque veo la gracia del Señor. Amén. Y aún en su debilidad, en su dificultad que pasa hace muchísimos años, aparte que los años van pasando también, no solo la enfermedad, sino el crecimiento de él, ¿verdad? Y ya en una etapa de vejez, ¿no? Me llega a escuchar, me mata, ¿no? Pero bueno, ya con sus años, ¿verdad? Pero hablo con él y es un hombre de fe, que no para y vamos a avanzar y no escuchás nunca una palabra de incredulidad. Y yo digo, eso es gracia de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Eso es tremendo. Eso me enseña a mí, hermanos. Y espero que a cada uno de nosotros también nos enseñe mucho más que si Dios hubiese hecho un milagro. ¿Sí o no? Cuando vos ves la seguridad, la firmeza. Y además me cuenta chistes todo el tiempo, ¿no? Está más alegre que yo el hombre, ¿no? ¿Sí o no? Y yo que estoy sano, que estoy fuerte, que tengo más vigor y en teoría, ¿no? Y está más alegre que yo en muchas ocasiones. Me ministra, ¿sí o no, hermanos? ¿Saben por qué? Porque hay un secreto acá, profundo, y nosotros tenemos que aprenderlo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Miren, quiero que leamos, y ahora volvemos y terminamos acá, pero quiero que leamos en Filipenses. Acompáñenme ahí a Filipenses. ¿Estás aprendiendo algo? Vamos a terminar mejor de lo que empezamos. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 10, fijémonos acá, el mismo apóstol Pablo, diciéndonos lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 10, vamos a leer hasta el 13. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Le está hablando a los filipenses. Verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. He aprendido, repito, a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tenemos que aprender a contentarnos, a estar alegres, cualquiera sea la situación. Amén, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Tenés que aprender a estar contento. Dígaselo al hermano que tiene al lado, sacudilo, decirle, tenés que aprender a estar contento. Amén, cariño. Amén, Janet. Amén, hermanas, ahí atrás. Amén, hermana. Bueno, me la agarro con este lado, ¿no? Después vamos por acá. Tenemos que aprender, y el apóstol Pablo lo había aprendido, parece que le costó un poco porque lo tuvo que aprender. No es algo que viene incorporado en nosotros, porque cuando nos va mal, nos sentimos mal. Cuando tenemos abundancia, estamos mejor, ¿no? Cuando nos enfermamos, nos ponemos mal, nos desanimamos. ¿Sí o no, hermanos? Cuando la cosa en la familia no va del todo bien, cuando en el país no va del todo bien, etcétera, etcétera. De acuerdo a cómo venga la mano, de acuerdo a lo que tenemos, a lo que no tenemos, en muchas ocasiones hay mucha gente que se rige por lo que tiene o por lo que no tiene. Ahora, nosotros tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera sea la situación.
Amén, hermano. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Tenés que aprender a alegrarte y a gozarte en cualquier circunstancia, en cualquier situación. He aprendido a contentarme. Aquí hay un secreto tremendo. Cualquiera sea mi situación. Y dice el apóstol Pablo, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, acá está diciendo, sé vivir en escasez. Cuando no hay un mango, estoy contento. Sé vivir. Amén. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben vivir así? O cuando no hay plata te venís abajo. Y ya no hay sonrisa, ya no hay alegría, ya no hay alabanza para el Señor. Amén. Perdemos el gozo. Cuando vamos al supermercado y vemos los precios, ¡oh! Perdemos el gozo, perdemos la alegría. No lo pierda, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? No lo pierda. ¿Cuántos me dicen amén? Ahí nos tiene que bastar la gracia del Señor. Ahí es donde están las fuerzas del Señor, ¿no? Para decir, en vez de entrar en la negatividad, decir, es en el decir, sí, está difícil la situación, la reconocemos, pero Dios está con nosotros, amén. Pero el Señor está con nosotros, Él es nuestro proveedor, ¿sí o no, hermanos? Y cambia la situación, nos alegramos, cariño, nos gozamos, amén. No compramos esta marca de fideo, vamos a comprar esta otra, ¿no? Vamos a ajustarnos un poco, ¿verdad? Pero los vamos a comer contentos, ¿sí o no? Y vamos a darle gracias al Señor porque podemos comer. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén o no? ¿Sí o no? Vamos a comer alitas, pero contentos. ¿Sí o no? Amén, hermano. Y si otro día nos toca comer vacíos, no sé, ¿no? También lo vamos a comer contentos, porque el apóstol Pablo acá habla de las dos cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia también. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Fíjate, había pasado momentos de hambre, ¿no? ¿Cuántos han pasado acá? ¿Alguna vez has pasado hambre? Así, pero te digo hambre, no te digo hambre que comiste a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde tenés hambre. No te digo ese hambre, ¿no? O como algunos llegan a la noche y dicen, tengo un hambrezón, dice. Decimos acá, ¿no? En cordobés básico, ¿no? Tengo un hambrezón, ¿no? O tengo un hambrazón, ¿no? Y a veces hemos comido al mediodía y ese hambrazón no lo tenemos a la noche. No, yo te digo, ¿has pasado hambre de estar 2 días sin comer? 3 días sin comer, 4 días, ¿no? Hambre, ese hambre que duele, como dice la canción, que debilita, ¿no? Capaz que alguno lo pasó, pero creo que la gran mayoría de acá no lo hemos pasado, ¿sí o no, hermano? Algo ha habido para comer, ¿sí o no? Bueno, el apóstol Pablo no, él había pasado hambre en serio, porque había estado en los calabozos, en cárcel, en naufragio, días en el mar, como un náufrago, ¿sí o no? Hambre. Entonces él dice, he aprendido, aún en esa situación, a no renegar de Dios, a no quejarme, a no estar incrédulo, a no dejar que la negatividad se apodere de mí, sino a estar contento, estar alabando a Dios, ¿sí o no? Y lo vemos en su vida, cuando estuvieron con Silas en la cárcel, en el calabozo, podrían haberse quejado, sin embargo decidieron alabar al Señor. Amén. Tenemos que aprenderlo. ¿Cuántos me dicen amén? Sé vivir humildemente, ya lo leí, en abundancia. Papá ha enseñado estar saciado como tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo termina, concluye diciendo, todo, ¿cómo dice el versículo? De memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? A veces lo usamos a este versículo cuando lo leemos solito o cuando lo pronunciamos solo. A veces lo utilizamos para eso, para los prodigios, para el poder milagroso del Señor, para lograr algo imposible, ¿no? Decimos, no sé, estamos en una situación muy complicada y oramos y decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a veces lo aplicamos a los milagros del Señor. Pero la realidad de este versículo es que, aunque podemos aplicarlo así, porque es verdad que hay un poder en el Señor Jesucristo y en el nombre de Jesús para hacer milagros, por supuesto,
Pero la realidad de este versículo, por el contexto, es la siguiente, y podríamos leerlo de la siguiente manera. Cualquier situación yo puedo atravesarla en Cristo que me fortalece. Amén. Cualquier circunstancia, cualquier problema que me venga en la vida, ¿no? Sea enfermedad, sea problema familiar, sea inflación, sea la dificultad del país, etcétera, etcétera. Cualquier circunstancia, yo puedo atravesarla y puedo estar fortalecido en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cualquier situación. Cuando un hermano me critica, cuando se obra injustamente en mi contra, y yo sé que es injusto, y sé que yo puedo seguir fortalecido. Amén. En Cristo, que es el que me da esa fortaleza, esa fuerza, ese denuedo. ¿Cuántos me dicen amén? Eso lo podemos vivir. ¿Cuántos están en Cristo acá? Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Amén. ¿Podemos atravesar tiempos de soledad? Claro que sí. Cuando parece que no te llama ni el loro se acuerda de vos. ¿Han pasado alguna vez por esos momentos? Y a veces Dios permite que pasemos por esos momentos. A ver cómo reaccionamos, ¿no? Porque cuando todos se acuerdan, cuando todos están atentos, uno se siente bien. Pero de repente el día de tu cumpleaños, así son las 12 y todavía ni en el Facebook no te escribió nadie. Ni el Facebook lo hizo acordar, los desgraciados, de tu cumpleaños, ¿no? Tu hija 3 días después, madre mía. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿no? Para no venirte abajo, ¿sí o no, hermano? Amén. Cuando pasamos por esas dificultades, esos momentos que son fuertes en nuestra vida, a veces en el alma, cuando alguien te dice algo que te duele, que no sé, o a veces la misma ignorancia tiene que ver con eso, con sentirte solo. Ahí el Señor te puede fortalecer y ese tiempo lo podés atravesar. Amén. Cuando te toca vivir a vos cosas malas o momentos malos por decisiones de otros, por metida de pata de otros, pero te ves arrastrado, te ves involucrado y decís, ¿qué tengo que ver yo? Te dan ganas de patear todo, pero vos podés decir, tengo que aprender a estar contento, no perder el gozo y seguir fortalecido. Amén. No renegar de la fe y seguir agarrado a Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Diga conmigo, somos una iglesia todoterreno. Dígalo con fe ahora, somos una iglesia todoterreno. Amén, Ale. ¿Por qué? Porque lo podemos todo, no importa el terreno que se nos ponga delante. Si viene una ruta bien asfaltadita, perfecta y que vamos a fluir, gloria a Dios, porque sabemos caminar y lo vamos a hacer contentos. Amén, hermanos. Si viene una subida bien empinada, si viene un momento difícil, con gozo también lo vamos a atravesar, porque algo el Señor va a sacar de ese momento, algo el Señor nos va a enseñar. Amén, hermanos. Si algún día viene, nos metemos en el barro y estamos medio empantanados, seguimos confiando en el Señor y seguimos creyendo. Amén. Porque vamos a salir y vamos a aprender de esa situación. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Le entendés mejor ahora este versículo? Lo comprendemos, se nos revela de otra manera. ¿Ah? Todo lo podemos, hermano, no importa cómo esté el mundo, no importa la situación de los demás. Nosotros, los creyentes, todo lo podemos en Cristo. Las situaciones más complicadas, aún la muerte, hermanos. Aún la muerte. El creyente la puede atravesar. ¿Y sabes cómo la puede atravesar? Con gozo. Sabiendo que el morir para nosotros es ganancia. Amén. Si el vivir ha sido Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque nos vamos con el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Eso es lo que hay para nosotros. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y quiero terminar, hermanos, termino. Volvamos ahí a Corintios 12 y termino leyendo el versículo 9 y el 10. Versículos 9 y 10.
y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Otra vez, fíjate cuántas veces habla del gozo, de la alegría. Me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, ¿qué pasa? Cuando soy débil, ¿qué pasa? Entonces es cuando puedo ser verdaderamente fuerte. Amén. Cuando nosotros venimos a ser verdaderamente fuertes, cuando nos toca pasar por momentos de debilidad y nos aferramos a la gracia del Señor, y nos es suficiente la gracia del Señor. Entonces el poder de Dios empieza a perfeccionarse, empieza a crecer en nosotros. Amén. Y llega un punto que nos damos cuenta que ese momento de debilidad, ese momento de dificultad, ese problemón que tuvimos, o esa situación que no hemos podido superar en nuestra fuerza, ahora es la que ha permitido que el poder de Dios crezca en nosotros y nos hace hombres fuertes y mujeres fuertes, hombres firmes en Dios, mujeres firmes en el Señor, de una fe inquebrantable. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. La fe que puede obrar milagros, pero la fe también que puede sostener, afirmar en momentos verdaderamente difíciles de la vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora miren, hermanos, termino diciéndoles acerca de la palabra gracia. Gracia, gracia. Porque aquí reconoce el apóstol la palabra del Señor. Bástate mi gracia, bástate mi gracia sea suficiente. Y después él reconoce y se aferra a la gracia del Señor. La palabra gracia es la palabra en el griego charis, o charis se puede pronunciar, charis. Y el primer significado de la palabra gracia es el siguiente. Miren qué interesante. Gracia es influencia divina sobre el corazón. Repito, influencia divina sobre el corazón. El segundo significado es fuerza en el corazón que después se ve reflejada en la vida. Fuerza en el corazón que después se nota en la vida de la persona. Amén. Bástate mi gracia, lo que está diciendo el Señor. Tiene que ser suficiente la influencia divina en tu corazón, la fuerza en el corazón, que después se va a ver reflejada en la vida, después se van a ver los resultados en la vida. Pero la gracia del Señor es la que fortalece nuestro corazón. Amén, hermanos. Después la palabra gracia también significa, como sabemos, significa favor. Significa también favor inmerecido, eso es gracia también, pero también significa gracia, gozo, es uno de los significados, gozo, el gozo que el Señor pone en nuestro corazón para soportar los momentos más difíciles de la vida. Amén, hermanos. Por eso es que también, por ejemplo, en el libro de Nehemías, el pueblo de Dios reconoce y dice, ese versículo tan conocido, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Eso está hablando de la gracia del Señor, que viene y nos da fuerza, nos impulsa, nos sostiene en los momentos de dificultad, en esos momentos de aguijón en la carne, en esos momentos donde el mensajero de Satanás nos abofetea, ¿verdad? Nos tiene que bastar la gracia del Señor. En las situaciones que son imposibles para nosotros, tenemos que agarrarnos y dejar que la gracia del Señor fluya. La fuerza o la influencia divina, me gusta esta definición, influencia divina sobre nuestro corazón. Amén. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que más necesitas. Amén, hermano. No tanto el milagro, aunque Dios lo hará. Las peticiones,
lo que estás clamando al Señor, los anhelos de tu corazón. Por supuesto, el Señor los cumplirá. Algunos el Señor los hará, otros a lo mejor el Señor no los hace. Él nos guiará, Él es el soberano, Él es el amo, es el Señor. Pero Él nos dará su gracia, eso sí. Ahí hay respuesta de Dios. Y el Señor nos dará su favor, su gracia. Amén. Su fortaleza en nuestro corazón. Quiero que nos pongamos de pie porque quiero que oremos en esta noche. Y termino diciendo, cuando aceptamos la gracia del Señor, nos damos cuenta que es todo lo que necesitamos. Y esta revelación nos hace fuertes. Amén. Lo repito, cuando aceptamos la gracia del Señor, nos damos cuenta que es todo lo que necesitamos. Y esta revelación nos hace fuertes. Amén. ¿Te lo repito de nuevo? ¿O ya lo entendimos? Cuando aceptamos la gracia del Señor, nos damos cuenta que es todo lo que necesitamos. Y esta revelación nos hace completamente fuertes. Por eso el apóstol Pablo llega a esta conclusión. Y qué bueno que vos también puedas llegar en tu vida a este punto. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando somos débiles, entonces es cuando somos fuertes. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Aprendamos de los tiempos de debilidad, de los tiempos de dificultad fuerte que quizás nos toquen vivir. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Y alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Honramos tu presencia, Señor. Honramos tu presencia, Señor. Honramos tu presencia, Señor, en este lugar. Todos los que estamos aquí. Animo a los hermanos que están atrás en este momento. Momento de ponernos de pie. No es el momento de distraernos, al contrario. Es el momento donde vamos a orar por la palabra. Es el momento donde vamos a dejar que el Espíritu Santo selle la palabra. Es uno de los momentos más importantes de la reunión. Cuando terminamos de dar la palabra y queremos ahora que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y confirme su palabra en el nombre de Jesús. Quizás hay alguno en este lugar que está pasando así por momentos de dificultad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Quizás haya alguien que está teniendo experiencias con el Señor. Te has dado cuenta que el Señor te está usando en los dones. Y como hemos hablado al principio de la predicación, el Señor está quizás corrigiendo ahí algunas cuestiones de nuestra alma que a veces se enorgullece, o que a veces fácilmente nos ponemos nosotros en el centro de la escena y podemos quitar al Señor del lugar más importante. En el nombre de Jesús. Ahora, corrígenos, Espíritu Santo de Dios. Corrígenos, Señor. Y si es necesario pasar por la dificultad, por la prueba, por el horno de fuego, Señor. Sea lo que sea, Señor. Pero queremos que tu poder se perfeccione en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Podía ver mientras oraba y preparaba esta palabra que la gracia del Señor es como un canal. La gracia es el canal por el cual el poder de Dios fluye. Y si nosotros dejamos y tomamos y recibimos y valoramos la gracia del Señor, aún más que los milagros del Señor, eso es el favor de Dios que ha salvado nuestras almas. Oh, hermano querido, ahí está el secreto, ahí está el secreto. No está en lo que Dios pueda darte o en lo que Dios pueda hacer en favor de tu familia, de tu economía, incluso de tu salud. Ahí no está tu felicidad, no está en los milagros. ¿Cuánta gente, hermanos queridos, ha visto milagros tremendos de Dios y hoy está lejos del Señor? ¿Cuántos de la multitud
vieron los milagros del Señor, cómo sanaba los cojos, cómo sanaba los ciegos, cómo multiplicó los panes y los peces. Miles de personas seguían a Jesús por los milagros. Sin embargo, en el aposento alto había 120 que entendieron que no eran los milagros, es la gracia del Señor, es lo valioso, es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y aceptamos la voluntad del Señor y aceptamos lo que nuestro Señor quiera de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. No sé si te podés dar cuenta, no sé si me explico en el mensaje o en la revelación. Pero que el Señor hable a tu corazón, hable a tu corazón. Que nada te entristezca, hermano querido, hermana querida. A lo mejor le estás pidiendo algo al Señor y todavía no lo has recibido. Que no te quite el gozo. A lo mejor estás en una situación que no ha podido cambiar todavía. Que no te quite la alegría, hermano. Porque tu gozo es que Dios está con vos. Tu gozo es que fuiste alcanzado por la gracia del Señor y el Señor está fluyendo y el poder de Dios está fortaleciendo tu corazón, aún en el tiempo de la crisis, aún en el tiempo de la necesidad. Que tu fe no decaiga, que tu fe no decaiga, en el nombre de Jesús, y que nuestro corazón sea fortalecido en esta tarde, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Señor, hoy te decimos acá, y si querés decírselo al Señor, y si te brota del corazón y poder levantar tus manos delante del Señor y decir: Señor, tu gracia es suficiente para mí, Señor. Tu gracia es todo lo que necesito, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces agarramos berrinche como niños, Señor, cuando no nos das lo que queremos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces hemos sido una iglesia inmadura en momentos que nos hemos enojado porque no nos diste el milagro que te pedíamos, Señor, y hemos actuado en ocasiones de manera caprichosa. Señor, ahora entendemos que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor, porque ahí es donde experimentamos la gracia del Señor, que es lo más maravilloso. Es el mayor milagro que podemos recibir en la vida. Es el favor de Dios, es la fortaleza en nuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Veo en el Espíritu una iglesia fortalecida por Dios, corazones fuertes en tiempos difíciles que son los que vienen por delante. Veo una iglesia inquebrantable, veo una iglesia que no se doblega, veo una iglesia que sigue creyéndole a Dios, que sigue abrazando los principios de la palabra del Señor. Una iglesia que no claudica. Aleluya. En el nombre de Jesús. Es una iglesia madura, una iglesia que crece, una iglesia que sabe estar feliz, estar gozosa cuando tiene, cuando no tiene, cuando está sano, cuando está enfermo, cuando hay dificultades, cuando hay tiempo de bonanza. Sigue adorando a Dios, sigue alabando al Señor. Aleluya. No cesa la adoración, sigue congregándose, sigue buscando los tiempos de adoración, sigue queriendo darle al Señor el primer lugar. Aleluya. Es la iglesia de Cristo, salvados por su gracia. Recibimos tu gracia en el corazón, Señor. Tu fortaleza para la iglesia, tu fuerza, Señor. Aleluya. Fortaleza del cielo para nuestros corazones en esta noche. Ahora, Espíritu de Dios, mientras adoras al Señor, mientras levantas tu mano al cielo, deja que el Espíritu Santo te llene y te fortalezca. Ahora. Es el poder del Espíritu de Dios. Santo eres, Jesús. Santo eres, Señor.
gracia es suficiente, iglesia. Así nos dice el Señor. Mi gracia es suficiente, es suficiente, es suficiente. Esa es mi seguridad. Es completa, es completa. Aleluya. Aunque